Saludos, bienvenidos a los habituales fieles del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Desde aquí tenemos el placer de invitarles a compartir con nosotros otro de nuestros habituales encuentros digitales. Creo que muy interesante, de un tema que a todos nos concierne y en el que están depositadas todas las esperanzas de futuro de una sociedad. Vamos a hablar de educación y de otros ámbitos también como la cultura y el deporte, y lo vamos a hacer con el máximo representante de esos ámbitos aquí en nuestra región, porque hemos aprovechado el paso por Albacete en este 26 de octubre del consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Ángel Felpeto, para compartir con él y con todos ustedes pues unos minutos seguro muy interesantes. Don Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada sobre todo de conocerle y de tener el placer de tener aquí esa primera visita a La Cerca, que espero que considere como su casa de aquí en adelante. Por supuesto que sí, yo digo siempre que también considero a todas las personas con las que habitualmente nos vemos a diario, formen parte de nuestro ámbito más cercano de educación, cultura o deporte, en este caso los medios de comunicación, también les consideramos que forman parte de nuestra comunidad educativa. Don Ángel, ¿cómo ha sido para usted llegar a esta consejería que ya había empezado a caminar de alguna manera y tener que tomar las riendas pues ya en medio de ese camino? Bueno, pues si digo la verdad, para mí es como si nunca me hubiera ido. Y habían pasado unos cuantos años desde que me marché de la Consejería de Educación. Ha sido la educación mi dedicación en toda mi vida, a lo largo de toda mi vida, en los centros educativos, en varios centros educativos, y luego en el año de las transferencias, en el año 2000, el entonces consejero Pepe Valverde me pidió que colaborara con él en su equipo. Lo hice con mucho gusto, con un gran equipo de gente que para mí estará siempre presente, ¿no? En la medida en que aprendí mucho, trabajamos mucho, lo hicimos supongo que con algunos desaciertos y supongo que también con algún acierto, pero lo hicimos como un trabajo en equipo de verdad que para mí pues luego me ha servido a lo largo del tiempo, luego en la Dirección Provincial de Educación, y ahora cuando he vuelto, al día siguiente se lo digo a la gente, tuve la sensación como si nunca me hubiera marchado, porque bueno, pues cuando vives con intensidad un trabajo, yo lo he vivido dentro de la Consejería de Educación, como le digo, con un equipo que teníamos una magnífica, seguimos teniendo relación personal y extraordinariamente un entendimiento profesional absoluto, pues cuando se vive con esa intensidad, cuando vuelves hasta físicamente, me encontré otra vez en el mismo lugar, ¿no? Como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Así es. Ahora ya máximo representante de nuevo en nuestra región de estos ámbitos, pero como bien ha remarcado, siempre de algún modo ligado a ellos, aunque en el periodo inmediatamente anterior un poco en la segunda línea. Desde ese segundo plano, ¿cómo ha vivido usted lo que ha pasado en el ámbito educativo y cultural aquí en Castilla-La Mancha en el pasado más reciente? En estos últimos años, el pasado más reciente, pues como todo el mundo sabe, yo estaba jubilado, estaba en mi casa, ¿no? Y lo he vivido, creo que yo vivo la educación con vocación, yo creo que puede y debe decirse, ¿no? Y por tanto nunca te vas de esta profesión, que más que nada en mi caso es una vocación y que ha sido mi medio de vida y de trabajo a lo largo de 40 años, ¿no? Pero lo he vivido con preocupación. Mire, yo lo he dicho más veces y se lo he dicho a los responsables de educación en estos últimos años, muchos de ellos pues amigos míos y compañeros de trabajo a lo largo de años. Vivimos una situación de dificultad por falta de recursos y eso le pasa a un partido político, le puede pasar a otro, nos puede pasar a todos. Yo lo que llevé mal a veces fueron más que el que se produzca un desajuste o unos recortes en recursos tanto humanos como materiales, las actitudes. Yo lo que no me ha gustado en algunos casos son las actitudes. Las formas más que el fondo en algunas efectivamente. Veces. ¿Ha notado cierta ansiedad, sobre todo a la hora de que le lleguen a usted las reivindicaciones de la propia comunidad educativa? ¿Hay un deseo
urgente de que vuelva ya todo a cómo estaba en los años en los que todo iba mejor. Esta mañana que hemos vivido una jornada de trabajo y de colaboración en la Maestranza Aérea de Albacete, yo lo comentaba con algunos de los profesores y mandos de la Maestranza de Albacete, que mi preocupación ahora mismo evidentemente es que es difícil, es imposible recuperar lo perdido en todo este tiempo. Pronto, sí. Ni siquiera probablemente sea necesario, porque creo que en esto hay que tener medida también, ¿no? A mí me preocupa recuperar la ilusión de mucha gente, tanto casi como los recursos, porque si se recupera la ilusión, los recursos poco a poco van llegando, pero la actitud de la gente pues va siempre en positivo. Si la actitud va en negativo, de poco valen los recursos. Yo les decía también esta mañana a los bibliotecarios reunidos aquí en una jornada de trabajo que son proporcionales los medios que tenemos a los resultados que a veces obtenemos. Yo creo que no mucho en algunos casos, ¿no? Entonces, no solo son importantes los recursos, que lo son, los humanos y los materiales, pero es importante sobre todo esa ilusión, ese recuperar ese modo de hacer. Mire, lo denominábamos entonces, hablo de los años posteriores a las transferencias, se gestionaron a través de un libro blanco. Libro blanco quiso decir en ese momento, y quiere decir siempre, que la comunidad educativa pone sobre la mesa pues sus propuestas, y a partir de ahí a quien corresponde gestionar pues las va administrando poco a poco, ¿no? Y decíamos que de alguna manera se había conseguido al cabo de los años lo que denominamos paz escolar. Paz escolar en el siguiente sentido: buena convivencia en lo que debemos llamar siempre centros sostenidos con fondos públicos, la pública y la concertada, dicho en tono más coloquial. Había una normalidad en ese sentido. Paz escolar en el sentido de la gestión de los recursos, tanto de los recursos materiales, infraestructuras. Fue una época muy dura en la Sagra en Toledo, en el corredor de Henares en Guadalajara, crecimiento desmesurado del urbanismo al que había que dar respuesta muy rápida, ¿no? Pues todo eso incluso, pues yo creo que se logró administrar dentro de esa tranquilidad y serenidad escolar, la gente conociendo las circunstancias de dificultad, pero al mismo tiempo asumiendo un gran reto y sabiendo que estaba construyendo su propio proyecto educativo, el proyecto educativo de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso es importante. Entonces, eso en cierta medida se ha venido abajo, más que la pérdida de recursos, que también, lógicamente. Perder 6.000 profesores significa mucho en la comunidad educativa de nuestra región, y recuperar uno solo a veces cada día, pues ahora cuesta mucho más, porque las dificultades siguen existiendo, pero repito, recuperar la ilusión es casi tan importante. Decía eso, de alguna manera se ha venido abajo. No sé qué ha influido también en el hecho de que se haya venido abajo esa paz escolar de la que usted hablaba, la propia LONCE. Yo oí que está aquí en Albacete, pues hemos podido ver que coincidía en fecha esa convocatoria de huelga de los alumnos. Usted esta mañana ofrecía unos primeros datos, decía que había habido en torno a un 80% de seguimiento a esa huelga, que sobre todo ponía de manifiesto pues la lucha de en este caso los estudiantes contra algo que les disgusta, como son las llamadas reválidas que se derivan de la aplicación de esa propia LONCE. No sé si han cambiado algo los datos de seguimiento a lo largo del día, no. Y sobre todo quiero que me explique qué reflexión hace usted sobre esa respuesta que también los alumnos en primera persona afectados hacen de lo que está ocurriendo desde hace muchos meses atrás en torno a esta polémica ley. Mire, a veces yo lo digo en el tono más cordial de que sea capaz. Hay conflictos que son innecesarios. Yo tomé posesión de esta responsabilidad el 6 de mayo. Antes me preguntaba usted cómo lo he vivido en esta etapa pasada, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, claro, lógicamente lo he vivido de manera distinta. Y en el mes de julio yo estuve presente con el resto de consejeros y consejeras de las comunidades autónomas en una conferencia sectorial convocada por el señor ministro de Educación, después de un año que escuchaba a mis compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas decir que habían demandado reiteradamente esa convocatoria. Bueno, pues yo, que llevaba pocos días pues
aproveché esa circunstancia en el tono, le puedo asegurar, más cordial y de mayor colaboración para decirle ayer al señor ministro delante de todos, dije, ministro, yo soy el último que he llegado. Como soy el último que he llegado, me voy a permitir decirle que, ¿por qué no?, con sentido común, dejando a un lado, digamos, las ideas y que son legítimas por parte de todos. ¿Por qué en este momento, que hay inquietud en este sentido en la comunidad educativa, que estas reválidas por este año todavía no nos conducen a titulación, es decir, que aunque las hiciéramos no vinculan al título de bachillerato, sobre todo que es el más preocupante para los alumnos de segundo? Paremos el calendario un año. Estamos en una circunstancia política muy especial, con unas próximas elecciones, unas segundas, etcétera, en ese momento. Digo, ¿por qué no paramos el calendario? Simplemente, yo no le digo ni que derogue, nada. Paramos el calendario, reflexionamos sobre esto y entre todos a ver si somos capaces de llegar a un pacto por la educación de todos y para todos. Y me dijo, tendremos en cuenta sus palabras, pero quedan dictaminados los reales decretos. Digo, entonces no sirve para nada lo que estamos diciendo. A partir de ahí se publicaron y a partir de ahí ha habido, digamos, una ofensiva democrática en la comunidad educativa de decirle, ministro, no estamos de acuerdo. Cada uno de nosotros, yo he coincidido con él este verano un par de veces en actos, ministro, por favor, somos capaces de reunirnos, estamos en esta circunstancia política en este momento. Llegamos a decirle, ustedes ahora que están demandando un pacto, saben que con quien quieren pactar no va a aceptar esta situación. Bueno, pues esto ha llegado ayer o antes de ayer, pero todavía no tenemos yo no tengo esa comunicación oficial ni esa llamada para acudir a esa conferencia sectorial y que seamos capaces de que eso parece que se ha anunciado de alguna manera de esa paralización, pues seamos capaces de ponerlo sobre la mesa, porque estamos a 26 de octubre. Llevamos casi 2 meses de curso académico. Los alumnos de segundo de bachillerato todavía no saben de qué van a examinarse, si de esa prueba de acceso a la universidad, de esa reválida, etcétera. Lo digo desde el sentido común, no desde el ámbito político. Esa inquietud que puede haber en las familias, en los alumnos, el profesorado, es un curso importante, la antesala de la universidad. De eso estamos hablando en este momento, como algo inmediato, y a partir de ahí debemos impulsar entre todos ese pacto por la educación. Está constituida la subcomisión de educación para hablar de eso, con el consenso de todos los partidos políticos. Pues aprovechemos esa circunstancia. Don Ángel, me hablaba pues de ese desasosiego con el que han podido arrancar el curso algunos alumnos y también ha apuntado antes a la situación de inestabilidad política que reinaba entonces en aquellas reuniones que ha tenido durante el verano. Sí. Ahora parece que esa situación pues va a dar un vuelco. Mañana tenemos esa primera sesión del nuevo debate de investidura y todo parece indicar que el sábado habrá un presidente de gobierno en este país y un gobierno que dejará ya de estar en funciones y entonces sí tendrá que ponerse a trabajar en cuestiones como esta de la LOMCE. Y bien es verdad que se ha convertido en un punto al que se ha recurrido constantemente desde las diferentes formaciones políticas. ¿Cree que ahora hay perspectivas esperanzadoras, en este caso para los consejeros de educación, en el sentido de que ese pacto de Estado por la educación que demanda la propia comunidad educativa pueda materializarse? Traicionaría a mi manera de ser y de entender esto si no le dijera lo que le voy a decir. Yo soy de los del vaso medio lleno. Entonces, de verdad que creo que es posible y de verdad que creo que ahora mismo se dan las condiciones de que existe esa inquietud, existe ese deseo de una vez. Creo que va a ser posible. ¿Dónde y cómo se tiene que fraguar este pacto? Le digo mi opinión. Esta ya es una opinión muy personal, pero al mismo tiempo institucional, como representante de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. Hay unos ámbitos muy concretos para mí de participación, que son los consejos escolares de centro, son los consejos escolares de localidad, son los consejos escolares regionales en todas las comunidades autónomas. Y a partir de ahí hay un consejo escolar del Estado. Ahí está representada la comunidad educativa. Luego hay el ámbito político de representación en el Senado y en el Congreso de nuestros representantes, diputados y senadores, que son los que tienen la capacidad de legislar. Pero la capacidad de proponer, digamos, la tenemos en estos otros ámbitos de participación creados, no hay que inventar nada nuevo en la comunidad educativa y están en todas las comunidades autónomas, incluso las que tienen lengua propia. Seamos capaces desde ahí de hacer propuestas, desde luego en lo que de mí dependa, en lo que dependa de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha, lo vamos a impulsar y lo vamos a poner sobre la mesa. Regresando de nuevo al ámbito de Castilla-La Mancha, ¿está usted satisfecho con el arranque que ha tenido el curso
en los diferentes ámbitos. Pues mire, sí, yo estoy satisfecho, siempre habrá. Yo llevo muchos años en esto. Evidentemente siempre alguien nos podrá decir que falta un profesor, que falta alguien de personal no docente en un centro o que una obra no ha estado a punto, ¿no? Pero en 28.000 profesores en esta comunidad autónoma y en todas las infraestructuras que nosotros en verano tenemos que reformar año a año y se hará todos los años lógicamente, porque esto no es una situación estática, es dinámica siempre en todos los aspectos, pues puede haber algo. Yo en el comienzo de este curso ni siquiera podría decirle, no se trata de decir que lo hemos hecho bien, hemos hecho lo que hemos podido y hemos hecho con nuestro mejor saber hacer y entender, ¿no? Pero creo que han sido mínimas, muy mínimas las incidencias. Por ejemplo, la adjudicación de profesorado estaba, fíjese que del número de profesores que estamos hablando, en la última adjudicación de profesorado, previa al inicio de las clases de secundaria, una sola plaza no se adjudicó el último día que se adjudicó al lunes siguiente. Eso, la maquinaria ya está muy engrasada desde hace muchos años y debe de funcionar. Lo único que hay que engrasar siempre son las actitudes y la buena disposición de todos. Los centros la tienen y en la consejería yo no tengo más que agradecer a las direcciones provinciales, al servicio de personal y en la consejería igual a cómo funciona. Después de un proceso, por ejemplo, que este año de oferta de empleo público de 750 nuevos maestros y maestras que accedían a la función pública, que había que destinarlos en prácticas a los distintos centros educativos de la región y que a veces eso la gente no lo sabe, pero hasta el 30 de agosto no tenemos los nombramientos y la autorización ministerial, porque dependemos en el ámbito estatal también para ese nombramiento de funcionarios y no podemos empezar a trabajar con ello hasta los primeros días de septiembre. A pesar de eso, yo creo que funcionó bien. Se ha referido a esa oferta de empleo público que se celebraba en este 2016. Se habló mucho de ella en su día, en si eran o no demasiadas plazas, en si había avisos o no desde el Ministerio, desde el Gobierno entonces en funciones. Pero el Gobierno regional está decidido a de cara a 2017 volver a convocar una nueva oferta de empleo público, en este caso en primaria, en maestros de educación primaria. Habrá que mirar también lo que dan de sí en este sentido los presupuestos que se preparen para el próximo ejercicio, pero el deseo está ahí y es firme. Sí. ¿No? Vamos a ver, miren, esto muchas veces, quizá por falta de información, yo no supongo mala voluntad en nadie, de verdad, pues no entendemos bien este tema. Cuando se habla de oferta de empleo público hasta agotar lo que se llama la tasa de reposición, estamos cumpliendo la ley, que no nos podemos saltar. A veces se nos dice, incluso a veces desde algunas organizaciones sindicales, son muy pocas las plazas, no hay más posibilidad. Si se jubilan, eso es lo que entendemos por tasa de reposición, si se jubilan 600 profesores, maestros, maestras, profesores de secundaria, podemos agotar esa oferta hasta 600, no más. Luego, en nuestras manos está el decir si esas 500, 600, 700 plazas. Digo ese número porque ese es el orden más o menos de tasa de reposición, el número que tenemos cada año, ¿no? Este año calculamos a día de hoy unas 540 plazas de tasa de reposición. No podemos convocar más, la ley no lo permite y decimos no queremos convocar menos, queremos agotar la tasa de reposición. Y en este año decimos maestros de las distintas especialidades, primaria, infantil, música, bueno, todas las especialidades de maestros. Y además este año vamos a convocar plazas de inspectores, porque hace años que no se convoca, hay muchos inspectores, inspectoras accidentales y queremos que sean funcionarios, ¿no? Lógicamente. También porque tengan esa oportunidad los que están como accidentales y todo el que lo desee reúna los requisitos. Y también, en este caso, Conservatorio Superior de Música de Albacete. Sabe usted que se creó, pero se creó sin una plantilla orgánica, entonces
En el caso del Conservatorio Superior y también del resto de conservatorios, uno de los propósitos de la Consejería de Educación es ordenar el proyecto educativo de las enseñanzas de régimen especial de música, que son conservatorios profesionales y conservatorios superiores en el caso de Albacete. Bueno, pues dicho eso, entre esos tres cuerpos, profesores del cuerpo del Conservatorio Superior de Música, inspectores, inspectoras y maestros, agotar la tasa de reposición. Ya se lo digo yo sin que me lo pregunte, ¿por qué maestros y no secundarias? Si el año pasado hubo maestros, pues por una razón muy sencilla. En el tiempo pasado del anterior gobierno se alteró el orden en la convocatoria, por las razones que fueran. Ese orden debe ser normalizado para favorecer a los profesores de nuestra comunidad autónoma, para que haya la convocatoria al mismo cuerpo, sobre todo en aquellas comunidades que realizan una mayor oferta, Andalucía, Madrid, Castilla-León, y que además debiéramos acordar hacerlo en la misma fecha para que cada uno esté en su comunidad autónoma y no producir eso que a veces llamamos, desgraciadamente y despectivamente, turismo de oposiciones, ¿no?, de una comunidad autónoma. Lo normal es que cada uno pues se arraigue en su tierra, se arraiga además por una razón. Aquí ha recibido su formación en la universidad, en el caso de los maestros, igualmente profesores de secundaria que realizan también su máster, etcétera, pues que puedan realizar su trabajo aquí. Hablando ahora de otro ámbito de la educación, en este caso la formación profesional, es muy clara también la apuesta que se realiza desde el Ejecutivo en este sentido y sobre todo en el intento de reforzar más si cabe pues esa opción de formación profesional dual. Que consiste básicamente en intentar aproximar más todavía pues a lo que son las empresas con los centros educativos y así pues ofrecer una formación que otorgue profesionales más cualificados y más competitivos que a su vez se trasladen a dichas empresas. Esta mañana además en el seno de ese encuentro en Maestranza pues hemos sido testigos de esa firma que renovaba de algún modo ese convenio por el que Maestranza pues cede instalaciones y docentes. Creo que se entiende muy bien y lo pongo con dos ejemplos aquí muy próximos a la tierra, muy próximos a Albacete. Hace pocos días estábamos en Villarrobledo, en un instituto donde también se imparte formación profesional dual asociada a una bodega. No es normal ni es necesario que un instituto tenga los medios materiales para realizar la formación y las prácticas, ¿no? No podemos tener una bodega en un instituto, ¿no? Pero mucho menos podemos tener aviones, ¿no?, en un instituto para dar formación para el mantenimiento y reparación de todo lo relacionado con los aviones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues trabajar conjuntamente con las empresas o incluso con la administración, digamos, en este caso Ministerio de Defensa, o pongo otro ejemplo, sanidad, es decir, impartir los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la familia sanitaria en los hospitales y con los hospitales, donde mejor se pueden realizar las prácticas que un hospital. Pero no solo eso, la formación profesional dual va más allá en el sentido de que no solo, digamos, no tengamos los medios materiales adecuados, sino también el propio profesorado. Vamos avanzando en el sentido de que los profesionales de las empresas impartan enseñanza teórica, no solo práctica y teórica, de los módulos profesionales concretos o asignaturas, para entendernos, a estos alumnos de la formación profesional dual. Tenemos que ir por ahí en general. Es decir, ¿no le parece más normal que, además de que nosotros tengamos nuestro profesorado y nuestros propios profesionales, por ejemplo, en esta comunidad autónoma, que la hostelería y el turismo pues es algo que nos importa mucho, lo hagamos en colaboración con las asociaciones, con los empresarios, con los hosteleros, hagámoslo utilizando sus propios medios, pero es que además con un interés muy especial. Es decir, es que eso nos permite una inserción laboral inmediata en muchos casos muy cercana al 100% y en muchos casos, y ojalá sea así, en las mismas empresas que les han dado la formación. Ahí es donde tenemos que ir en la formación profesional dual. Países como Alemania forman a sus trabajadores, digamos, las empresas, y invierten, digamos, ahí en la formación, porque saben que están formando a su propia gente.
en relación con el centro educativo, que lógicamente es el que certifica la titulación, ¿no? Consejero, y además es que este tipo de acciones quizás sean las más directas a la hora de luchar y combatir activamente contra datos de paro juvenil como los que barajamos ahora mismo Absolutamente. en Castilla-La Mancha y en concreto en general en toda España. Absolutamente, y además ahí tenemos el deber, las administraciones, pero también las empresas y los ciudadanos en general, pero sobre todo la administración, las empresas y las organizaciones empresariales, de administrar bien el dinero que nos llega de Europa en el denominado Plan de Garantía Juvenil. Nosotros hemos comenzado, no hemos comenzado este año, digamos que los recursos de garantía juvenil se vienen empleando dentro de lo que es la administración educativa en formación, pero ahora hemos ido a algo también muy específico con la orden de entidades. Estamos invitando a ayuntamientos, tanto desde la Consejería de Empleo, pero también desde la Consejería de Educación, a trabajar en formación-empleo, para que nos entiendan mejor en talleres de empleo. Pero talleres de empleo, yo les digo siempre que asociados sobre todo a formación específica que se demande en la comarca, en la zona, en el pueblo, en el ayuntamiento, con arraigo lógica. El otro día venía un alcalde y me decía, tengo 3 fábricas de puertas y carpintería en mi pueblo, pero no tengo carpinteros. Y yo le decía, acógete a esta orden de entidades, y no se trata de que impartamos un ciclo formativo de madera que a lo mejor no tiene continuidad en tu pueblo, pero que se necesitan 50 carpinteros, démosles la formación modular, por tal se entiende, una formación específica, en este caso asociada a la fabricación de puertas, no en general, por entendernos, de carpintería. Pues nosotros debemos promover esa formación modular, certificarla, es decir, que además tenga su acreditación, digamos, de que ha cursado esa formación, y lógicamente automáticamente esté situado en el mundo de una empresa con una formación demandada, concreta, ad hoc. Me gustaría, antes de que se marchase, hablar del ámbito educativo que nos queda, que es el de la universidad. La UCLM, consejero, había sido la universidad pública de toda España que más había sufrido los recortes en los últimos años a nivel presupuestario. En este sentido había mucho por hacer y se ha intentado ya en este primer año pues comenzar a sentar las bases de lo que es pues la recuperación un poco también de ese ámbito que es fundamental para toda sociedad, como es su universidad. Ya se ha anunciado que, por ejemplo, de cara a 2017 pues sí que se quiere que la nominativa esté ya más próxima a que la propia UCLM pueda hacer frente a lo que son sus gastos de personal. En este sentido, ¿cómo ha sido el encaje de piezas para ir poco a poco pues contentando a lo que venía demandando la propia universidad? Pues mire, ha habido un debate, yo digo que innecesario, en el sentido en torno a una cifra de 140 millones. No se trata de eso. Se trata de 2 cosas. La administración educativa tiene el deber, y lo hace, de conveniar con la universidad la financiación. Y eso se hace con la firma o con la negociación y el trabajo sobre un convenio de financiación. ¿Cuánto necesita usted para pagar a sus profesores y a su personal no docente? 140, 138, la cifra que sea. Hay acuerdo absoluto, voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha, voluntad de la Consejería de Educación, de que ese capítulo 1, que es lo que cuesta el personal docente y no docente, la asignación nominativa, que así se denomina, sea equivalente a eso. Es decir, la administración educativa paga el profesorado, el personal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y probablemente incluso lleguemos en este mismo año a recuperar esa situación, porque mire, en el año 2011 era exactamente así. Y podemos ponerle cifra, 125 millones costaba el personal de la universidad, 125 millones era el presupuesto. Ya en el año 2012 fue diferente, se redujo a 98 millones por parte del gobierno anterior, perdió una cantidad yo creo que muy importante,
y en esos 4 años ha tenido que mantenerse con los remanentes que tenía, los ahorros, para entendernos en tono más coloquial, de los años anteriores. El pasado curso se recuperó hasta un 90 y muchos %, digamos, esa situación, con exactamente la misma cifra, un poquito más, 125.700.000 euros fue la asignación nominativa en los presupuestos del año 2016. Y ya le digo, la voluntad es en este aumento, estamos hablando de ello, pero ya en términos concretos con la universidad, para poder alcanzarlo en el mínimo tiempo posible, incluso satisfacer aquellas situaciones. Saben que la universidad, como las demás administraciones, tienen una deuda todavía de un 25% a la paga extraordinaria de los trabajadores, de los funcionarios, y luego hay un segundo nivel, que es hablar de contrato programa. Eso también creo que es fácil de explicar y que todo el mundo nos entienda. ¿Qué universidad queremos? ¿Qué universidad queremos los castellano-manchegos? ¿Qué quiere la universidad? ¿Qué quiere ser? Ahí tenemos que hablar de investigación, tenemos que hablar de captación de alumnos, de arraigo de alumnos, y tenemos que hablar de nuevas titulaciones, o mejor dicho, consolidación de las actuales, y nuevas si son necesarias, ¿no? Eso se llama contrato programa. La universidad tiene un proyecto que se llama Estrategia 2020, es decir, qué quiere ser. Nosotros también podemos y debemos y queremos hacer propuestas, y en ese ámbito estamos hablando, y no tiene por qué haber ningún desacuerdo en ese sentido. Por eso le decía al principio que ese debate pues quizá fue más un debate teórico que práctico, porque quien ha mantenido reuniones con el rector y su equipo ha sido este consejero y el equipo de la consejería, y le puedo asegurar que ha sido en el ámbito más cordial y más de trabajo sereno y callado, y nos queda pues un último encuentro también pues con la Consejería de Hacienda para terminar de gestionarlo. La voluntad queda clara, pero también hay que poner en valor lo que se ha hecho. Por ejemplo, de cara a los propios alumnos, en materia de tasas, el cambio en pocos meses ha sido muy importante, pensando sobre todo en esas familias con menos recursos, quizá. Piense que se han rebajado más de un 40% las tasas de máster. Las universidades de alrededor, incluso en nuestra propia comunidad autónoma, porque es otra situación diferente, pero las tasas de máster en algunos casos se multiplican por 2 y por 3. Ahora mismo, por ponerle un ejemplo, el máster para los que quieren acceder a la oferta de empleo público de profesorado es necesario, ¿no? En nuestra universidad pueden hacerlo a unos precios la mitad e incluso más que en otras universidades de nuestro entorno, ¿no? Y lógicamente, con el mismo prestigio, diría que incluso más. Nosotros debemos defender nuestra universidad, pero la defendemos porque creemos en ella y porque creemos que se hace bien, que en otras universidades de nuestro entorno. Y en ese sentido es donde tenemos que ir y donde tenemos que trabajar y donde tenemos que encontrarnos. Don Ángel, ha sido un placer conversar con usted esos minutos. Desde aquí, muchísimas gracias, y sobre todo fuerza y constancia de cara a la recuperación de esa paz escolar de la que hablaba al comienzo de la conversación. Pues para mí también ha sido un placer, y fuerza, espero que no nos falte. Constancia seguro que no. Muchísimas gracias. Me quedo con ganas de hablar de cultura y de deportes, pero casi que lo dejamos para la próxima visita que haga Albacete. Podemos hablar cuando ustedes quieran. Y nos dedicamos fundamentalmente a estos temas. Yo les decía antes que estoy aquí casi todas las semanas, o sea que cuando ustedes quieran. Pues próximamente dejamos para entonces esos temas. Un placer, como digo, conversar con Ángel Felpeto, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha pasado por Albacete hoy y ha tenido pues esa gentileza de venir a conversar con nosotros y de paso con todos ustedes sobre una cuestión tan interesante y tan fundamental como es la educación. Ya saben que si lo desean pueden ver la entrevista cuantas veces deseen y aclarar los puntos que necesiten a través de nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho, nos vemos pronto.